¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en la República. Como todas las tardes, muy feliz de acompañarlos de 3 a 4 por aquí con el cafecito post almuerzo Manuela Camacho. Seguimos hablando sobre el conteo de OMPE que no ha finalizado y que tiene que esperar a que retornen las actas que han sido impugnadas y a que culminen todos los procesos de los jurados electorales especiales. Pero hasta esta mañana, cuando salió la portada del diario La República, el conteo iba de la siguiente manera. Vamos a ver cuál era el porcentaje que mencionaba La República. No lo llego a leer ahí, está muy chiquito para mí. Elecciones regionales, solo se han inscrito 1.277 de 14.435 previstas. Habla de lo que se nos viene en el mes de octubre, las elecciones municipales y regionales. Y abajito tienen la data de OMPE al 98%. Keiko Fujimori mantiene su ventaja con un 50% sobre un 49% de Roberto Sánchez. Vamos a hablar sobre esto más adelante. Hoy recuerden que tenemos a Mesías Guevara, que ayer ha estado en tremenda mecha con el señor Vladimir Cerrón, que con toda la audacia del mundo lo ha llamado a él aliado del Fujimorismo o que se acomoda en el Fujimorismo. La razón por la que existe el término fujicerronismo, acusando a otros de querer acomodarse en un posible gobierno de Keiko Fujimori. Increíble, de eso vamos a poder hablar más adelante. Pero primero tenemos que hablar de quien sí es actualmente nuestro presidente, no por elección popular, evidentemente, pero que ha sido elegido, ¿no? Según mandato constitucional, el señor José Balcázar. Ha habido todo un tema con respecto al viaje del señor José María Balcázar y una delegación dentro de su círculo más cercano para visitar el Vaticano. Imagínense pues entonces que esta delegación tenemos los nombres de las personas que van a viajar, bueno, que ya viajaron, que se encuentran dentro de este viaje para finalmente poder concretar este encuentro con el Papa León el día de mañana. Y una de las cosas que llamaba la atención, para mí particularmente, fue la inclusión del nombre de la esposa del señor Balcázar. Pónganmelo ahí, chicas, otra vez de nuevo, por favor. Tenemos la lista de las personas que conforman esta comisión: Alonso Tenorio Teroso, secretario general del despacho presidencial; Blanca Nelly Quirós de Balcázar, primera dama, la esposa de Balcázar; Julio Ulises Mori Rabanal, Manuel Jesús Vázquez, casi todos ellos miembros de seguridad; edecán del señor presidente de la República, comandante de la Policía Nacional, etcétera. Casi 50.000 dólares entre pasajes y viáticos para este viaje al Vaticano. Y permítanme cuestionar la inclusión de la esposa del señor José María Balcázar. Si bien es cierto no se le están dando viáticos, pero sí se está pagando el pasaje es la señora de Balcázar con dinero del Estado. La primera dama no es un título que acredite ejercicio de la función pública, no tiene ningún cargo institucional, no desarrolla ningún tipo de trabajo relacionado con el Estado. ¿Por qué entonces tiene que el Estado asumir los costos de su inclusión en este viaje? Van a viajar también algunos ministros que han justificado que esto tiene que ver con reforzar las relaciones entre el Vaticano y el Perú: el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto, la ministra de Educación María Esther Cuadros y el ministro de Vivienda Wilder Cifuentes. Todos se quieren subir al avión para ir a saludar al Papa a solo muy poco tiempo de lo que les queda de dejar los cargos que ocupan. ¿Es un gasto necesario? ¿Es un gasto indispensable en este momento para el país? No hay que olvidar un dato que considero que no es del todo menor. Recordemos que hoy, 16 de junio, se iniciaba el juicio contra el señor Balcázar, quien ha sido acusado de apropiarse presuntamente de pagos de contribuyentes cuando era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. ¿Qué es lo que reunía en una serie de testimonios? Que cuando ocupaba este cargo, él habría pedido que los depósitos de los contribuyentes, de los miembros de este gremio, fuesen hechos directamente a sus cuentas bancarias. Justamente hoy iniciaba ese juicio
Su defensa, que sí estuvo presente, dijo no se puede llevar a cabo, pedimos por favor que no se realice la instalación del juicio porque el señor Balcázar, oh, qué conveniente, está fuera del país, está en un viaje en el Vaticano en representación democrática, diplomática, perdón, del Perú. Y bueno, lo que ha dicho el juzgado es que ha accedido a este pedido y lo ha reprogramado para el 30 de junio. Si no se presenta, puede ser declarado reo contumaz. Mientras que era la fecha del juicio, el señor Balcázar ha decidido viajar con su esposa. ¿Qué cargo ejerce su esposa? ¿Y por qué eran necesarias las 7 personas que conforman esta delegación para que con nuestro dinero se inviertan, dinero de todos los contribuyentes, 50.000 soles en un viaje al Vaticano? Muy lindo, sí, ir a conocer Europa, pero si son unas vacaciones, si la señora quiere conocer al Papa, pues entonces encantados de felicitar sus fotos, pero que lo haga con su dinero. Esto definitivamente no va a quedar ahí. Recordemos que, perdón, 50.000 dólares, dije soles, no, son casi 50.000 dólares, un aproximado de 171.000 soles. Esto va a tener que, obviamente, luego rendir cuentas, ¿no? Cuando regresen, tienen que entregar un informe detallado de cómo se han dividido los gastos. Pero bueno, antes de seguir con la programación habitual, quiero que repasemos algunas de las cositas que han sucedido ayer. Cuando ya toca revisar a la interna por qué el proyecto político presentado por Roberto Sánchez no logró, aparentemente, según todo parece indicar en conteo OMPE, ganar la presidencia, no logró la mayoría en la votación ciudadana, pues ya es momento de introspecciones, ¿no? Cada una de las personas que formó parte de esta coalición que estuvo cerca a Sánchez ha empezado en diversos espacios periodísticos a revisar qué pudo haber pasado. Falta ver que lo haga Roberto Sánchez, que hable sobre la incapacidad de deslindar del todo del proyecto radical de Antauro Humala, por ejemplo, o de las respuestas autoritarias que tuvo José Domingo Pérez, entre otras más. Pero bueno, quien sí ha hablado ha sido el señor López Chau, que en una entrevista que dio ayer a el semanario Hildebrand en sus 13, dijo que la coalición se había formado demasiado tarde. Vamos a escuchar. Creo yo, sinceramente, que muy tarde hicimos la alianza, una de ellas. No es hora de decir quién tiene la culpa. Nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance, pero eso fue muy tarde. Siempre dije, señor Gilebra, que si sale la señora Keiko iba a dividir el país. La derecha debió ser más inteligente. Ha hablado de esta pelea con el señor Cerrón, que lo acusó de querer acomodarse dentro del fujimorismo, y hablábamos del cinismo del señor Vladimir Cerrón para emitir esta opinión cuando ha sido su partido Perú Libre el que ha votado en la historia reciente de la manito con Fuerza Popular. Ustedes han conformado también parte de las propuestas de mesas directivas para el Congreso junto al Fujimorismo, junto a Fuerza Popular. Uno de los proyectos de ley de su hermano Valdemar Cerrón para excluir ciertas investigaciones dentro de lo que se conoce como organización criminal fue aprobada esta iniciativa legislativa gracias a los votos de Fuerza Popular. Cuando hablaron dentro de la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las obstrucciones que estaban presentando los congresistas para que se investigue el caso El Cofre, hablaron de el Fujimorismo. El Fujimorismo votó mayoritariamente en abstinencia para evitar que se investigue, que se abra una comisión investigadora dentro del Congreso con respecto al caso El Cofre. Entonces, y además, Mesías mencionaba otros ejemplos, ¿no? La elección de Josué Gutiérrez, su ex abogado como defensor del pueblo, y la labor que ha tenido la Defensoría del Pueblo inmiscuyéndose en materias del juicio del caso contra Vladimir Cerrón. Ejemplos como estos hay decenas de la cercanía del señor Cerrón con el fujimorismo. ¿Cómo entonces se va a atrever a hablar, a señalar a otros de ser cercanos o querer acomodarse en un gobierno fujimorista? Mejor
el que tiene rabo de paja, que no se acerque a la candela, señor Cerrón, porque a usted le pueden sacar el histórico con data, con votación congresal y cifras exactas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pasando un poco de eso, perdón que me quedé en el tema, hablábamos también con Mesías sobre la introspección que ya empiezan a hacer algunos candidatos dentro de qué fue lo que no funcionó. Los errores que cometió la opción política de Roberto Sánchez, que según parece indicar el conteo, no va a ser la elegida de manera democrática en las urnas, ante lo que parece ser un inminente triunfo de Keiko Fujimori. Hablábamos de algunos elementos que se han mencionado, como por ejemplo esta cercanía con el señor Antauro Humala de ideas radicales, el no poder deslindar del todo de ello. Y hay un elemento que también es importante y que se ha mencionado en diversos espacios entre ayer y hoy. Uno de los motivos, y esto ya lo dirán las encuestas de manera específica, pero por lo que un grupo de los indecisos finalmente no opta por Roberto Sánchez, por la candidatura de Roberto Sánchez, tiene que ver con un episodio particular que está relacionado con sus vínculos o los vínculos de los que fue acusado para llevar a personas cercanas a Antauro Humala al Congreso, congresistas que han entrado en realidad por dos partidos, por Obras y por Juntos por el Perú. Recordemos este episodio en el que Jorge Nieto en una entrevista habla con Víctor Caballero, el periodista Víctor Caballero, y le señala ante la insistencia de Víctor que la razón por la que él no va a endosar o no va a respaldar, no formó parte de esta coalición de centro que respaldaba a Roberto Sánchez es porque no quería estar cerca de personas que tenían vínculos con el Movadef. Hoy ha hablado de esa afirmación junto a Rosa María Palacios, Jorge Nieto, porque hay un sector que le ha señalado a Nieto que esta acción o estos vínculos que acusó de terrorismo pudieron haber tenido algún tipo de efecto en la población o en su votante o en la población indecisa. Lo que él ha dicho es que él no señaló a nadie de terrorista y que no cree que su palabra o su afirmación de estos vínculos haya podido mover la aguja, sino que lo que señala en este video que van a ver a continuación fue la respuesta de Juntos por el Perú la que más bien sí movió la aguja. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Nieto en entrevista con Rosa María Palacios. Víctor Caballero insistió, yo fui a la entrevista, y claro, él insistió con un sesgo en su Claro, él decía, yo le saco la primicia. Y me presionaba en esa dirección, y entonces pues yo di finalmente las razones por las cuales yo no estaba cómodo en esa alianza. Yo no usé la palabra terrorismo. No, para nada. En ningún momento usaba la palabra terrorismo. Lo que yo he dicho son cosas que además son ciertas. Digo, todas son verificables. Pero el problema no estuvo ahí. Porque si tú sigues los tracking poll, y me di maña para conseguirme, viernes, sábado y domingo, uno ve claramente que el día viernes ocurre eso. Hay un gran tráfago de la conversación, parece que llega a 1 millón de vistas, no, sí, una claro. cosa Víctor es muy popular. enorme. Y sin embargo, en la mañana del sábado la aguja no se mueve. No. Hay una intensa conversación, además no provocada por nosotros, claro, ¿no? Y luego en la tarde aparece esta pues, amenaza judicial y el mismo tráfago, y en la mañana del domingo la aguja se mueve. No es el hecho de mis declaraciones, es la reacción. Y que luego ratifica la aguja Roberto. Se mueve, la aguja se muue ¿en dónde? ¿En encuestas? Claro, en el tracking poll se mueve y mucha gente como que se va se repliega. Y por otro lado, muy brevemente, antes de pasar a el otro tema que tenemos para cerrar el programa, el señor José Domingo Pérez ha dado algunas declaraciones a medios de comunicación. Una en la que aparentemente empieza a tomar distancia de el grupo político que lo acogió de manera agradecida. Dice que, perdón la reiteración de la palabra, pero dice que agradece la oportunidad a Roberto Sánchez por haberlo incluido, pero que su prioridad ahorita va a ser la defensa del expresidente Pedro Castillo. Y esto, que sí es el que vamos a poder tener tiempo de mostrar, es una declaración que da en IDL con Gladser Tuesta, en la que habla sobre esto que Nieto menciona, sobre esta respuesta que claramente no fue la mejor alternativa
ante la acusación que había hecho Jorge Nieto, que en vez de quizás declarar, explicar, transparentar, en vez de contrarrestar la información que Nieto estaba otorgando, decidieron hacer un video con talante autoritario en el que se percibió para un grupo de la población una amenaza hacia una agrupación política y hacia un personaje político que fue Nieto. Esto fue lo que dijo José Domingo Pérez, que señala que era necesario responder ante la acusación grave a un delito como lo es el terrorismo. Esto dijo. ¿Cómo responde a quienes dicen que ese fue un elemento que más bien perjudicó políticamente a Juntos por el Perú en lo que era una crecida en sus índices de adhesión que le permitían hasta ese momento, con, no decir holgura, pero con ciertos niveles de tranquilidad pasar, pero estando primero y ganar las elecciones? Eso no se puede establecer porque no sabemos si finalmente quien vició su voto o votó por Keiko Fujimori se vio motivado por alguna intervención al final de lo que fue esta campaña electoral. Lo que queda claro es de que nuevamente el partido tiene que tomar una posición frente a lo que estaba afirmando el señor Nieto Montesinos, y la posición era de rechazo firme. Ahora, ¿y por qué desistieron entonces de poner la denuncia al día siguiente, digamos? Lo que se me ha comentado es que ya viene de cara la posición de interactuar entre las fuerzas políticas a nivel de lo que va a ser las dinámicas propias del Congreso. Bueno, lo que dice, lo que le señala Glatzer es cierto, ¿no? Que la percepción que se pudo haber tenido de una acción autoritaria, de una amenaza, que además finalmente no se termina concretando, porque lo que hubiesen podido hacer era simplemente presentar el tema de la difamación agravada y exigir pruebas y seguir el rumbo, ¿no? De judicial, quizás, si es que esa era la opción por la que querían optar. Pero lo que hicieron fue avisar, amenazar, a través de este video muy cerca a las elecciones, que definitivamente sí puede haber terminado por incidir en el voto de algunas personas. Lo que dice finalmente, y cuando le preguntan también por qué lo retiraron, es porque se dieron cuenta que iban a necesitar hacer alianzas en un futuro Congreso junto al buen gobierno. Esto el tiempo lo dirá, eventualmente incluso es bastante probable que vaya a ser una pregunta de la encuestadora, cómo percibió las acciones tomadas por Juntos por el Perú y si terminaron por influir en un grupo de indecisos.